Seguramente muchos ya habrán oído mencionar la luna sangrienta, ya sea en las noticias, por un amigo o familiar, redes sociales, etc. Resulta que este eclipse tiene una explicación científica muy simple. La atmósfera terrestre estará llena de partículas de polvo que absorben la luz y hacen que estos rayos solares reboten, desviando así su trayectoria hacia la luna. Sin embargo, y para los creyentes de la Biblia, esta explicación no es tan coherente. Para los fervientes seguidores de Jesús, es la señal de la segunda venida del Hijo de Dios. Para soportar esta teoría se ha extraído varios fragmentos de la Biblia que se relacionan literalmente con este fenómeno. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Lucas 21. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Apocalipsis 6:12. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre. Básicamente lo que acaban de ver y escuchar son los textos extraídos literales de la Biblia que pues indican, según los creyentes, que puede desatar el fin de los tiempos. Y lo que se sabe con certeza es que esta tétrada de lunas de sangre no ocurría hace 300 años y también se resalta un misterioso hecho. Cada vez que ocurre este perigeo, un acontecimiento mundial es asociado con Israel y también con los judíos. Por ejemplo, en 1493, con la tétrada de las lunas sangrientas, ocurrió la primera expulsión de los judíos en los reinos de Castilla y Aragón. Durante otras lunas sangrientas, por ejemplo en 1949, se fundó el Estado moderno de Israel y las lunas sangrientas generalmente coinciden con días sagrados de los hebreos. Bajo otras lunas sangrientas, en años pasados, ocurrieron eventos dramáticos y matanzas. En los años 870 y 861, con lunas de sangre, se asesinaron a millones de cristianos por los yihadistas árabes en el norte de África y España. Y en Constantinopla, cristianos españoles fueron ejecutados un año antes por haberse negado a convertirse al Islam. En tiempo presente y atravesando la tétrada de lunas de sangre del siglo XXI, los yihadistas están haciéndose odiar por el mundo, decapitando personas, amenazando países, esclavizando niños y mujeres, derramando sangre inocente y proclamando el pronto comienzo de la Tercera Guerra Mundial. El último eclipse de la tétrada de lunas sangrientas se presentó el pasado 8 de octubre. Este fue el último eclipse del año 2014. Mientras tanto, se esperan los próximos dos eclipses, el 4 de abril del 2015 y también el 28 de septiembre de ese mismo año. Y muchos cristianos siguen en su creencia de que va a pasar lo que se escribió en la Biblia. Bueno, mientras otras personas dicen que esta es una idea completamente absurda. ¿Todos ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? No olviden todos sus comentarios más abajo de este video. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Apocalipsis 6:12. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre. Básicamente lo que acaban de ver y escuchar son los textos extraídos literales de la Biblia que pues indican, según los creyentes, que puede desatar seguidores de Jesús, es la señal de la segunda venida del Hijo de Dios. Para soportar esta teoría se ha extraído varios fragmentos de la Biblia que se relacionan literalmente con este fenómeno. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Lucas 21. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, el fin de los tiempos. Y lo que se sabe con certeza es que esta tétrada de lunas de sangre no ocurría hace 300 años y también se resalta un misterioso hecho. Cada vez que ocurre este perigeo, un acontecimiento mundial es asociado con Israel y también con los judíos.
Por ejemplo, en 1493, con la tétrada de las lunas sangrientas, ocurrió la primera expulsión de los judíos en los reinos de Castilla y Aragón. Durante otras lunas sangrientas, por ejemplo, en 1949, se fundó el Estado moderno de Israel y las lunas sangrientas generalmente coinciden con días sagrados de los hebreos. Bajo otras lunas sangrientas, en años pasados, ocurrieron eventos dramáticos y matanzas. En los años 870 y 861, con lunas de sangre, se asesinaron a millones de cristianos por los yihadistas árabes en el norte de África y España. Y en Constantinopla, cristianos españoles fueron ejecutados un año antes por haberse negado a convertirse al Islam. En tiempo presente y atravesando la tétrada de lunas de sangre del siglo XXI, seguramente muchos ya habrán oído mencionar la luna sangrienta, ya sea en las noticias, por un amigo o familiar, redes sociales, etc. Resulta que este eclipse tiene una explicación científica muy simple. La atmósfera terrestre estará llena de partículas de polvo que absorben la luz y hacen que estos rayos solares reboten, desviando así su trayectoria hacia la luna. Sin embargo, y para los creyentes de la Biblia, esta explicación no es tan coherente. Para los eclipses, el 4 de abril del 2015 y también el 28 de septiembre de ese mismo año. Y muchos cristianos siguen en su creencia de que va a pasar lo que se escribió en la Biblia. Bueno, mientras otras personas dicen que esta es una idea completamente absurda. Todos ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? No olviden todos sus comentarios más abajo de este video. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Apocalipsis 6:12. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre. Básicamente lo que acaban de ver y escuchar son los textos extraídos literales de la Biblia que pues indican, según los creyentes, que puede desatar seguidores de Jesús. Es la señal de la segunda venida del Hijo de Dios. Para soportar esta teoría se ha extraído varios fragmentos de la Biblia que se relacionan literalmente con este fenómeno. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Lucas 21. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y del azote, el fin de los tiempos. Y lo que se sabe con certeza es que esta tétrada de lunas de sangre no ocurría hace 300 años y también se resalta un misterioso hecho. Cada vez que ocurre este perigeo, un acontecimiento mundial es asociado con Israel y también con los judíos. Por ejemplo, en 1493, con la tétrada de las lunas sangrientas, ocurrió la primera expulsión de los judíos en los reinos de Castilla y Aragón. Durante otras lunas sangrientas, por ejemplo, en 1949, se fundó el Estado moderno de Israel y las lunas sangrientas generalmente coinciden con días sagrados de los hebreos. Bajo otras lunas sangrientas, en años pasados, ocurrieron eventos dramáticos y matanzas. En los años 870 y 861, con lunas de sangre, se asesinaron a millones de cristianos por los yihadistas árabes en el norte de África y España. Y en Constantinopla, cristianos españoles fueron ejecutados un año antes por haberse negado a convertirse al Islam. En tiempo presente y atravesando la tétrada de lunas de sangre del siglo XXI, seguramente muchos ya habrán oído mencionar la luna sangrienta, ya sea en las noticias, por un amigo o familiar, redes sociales, etc. Resulta que este eclipse tiene una explicación científica muy simple. La atmósfera terrestre estará llena de partículas de polvo que absorben la luz y hacen que estos rayos solares reboten. Este fue el último eclipse del año 2014. Mientras tanto, se esperan los próximos dos eclipses, el 4 de abril del 2015 y también el 28 de septiembre de ese mismo año. Y muchos cristianos siguen en su creencia de que va a pasar lo que se escribió en la Biblia. Bueno, mientras otras personas dicen que esta es una idea completamente absurda. Todos ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? No olviden todos sus comentarios más abajo de este video. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Apocalipsis 6:12. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre. Básicamente lo que acaban de ver y escuchar son los textos extraídos literales de la Biblia que pues indican, según los creyentes, que puede desatar seguidores de Jesús. Es la señal de la segunda venida del Hijo de Dios. Para soportar esta teoría se ha extraído varios fragmentos de la Biblia que se relacionan literalmente con este fenómeno. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Lucas 21. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y del azote, el fin de los tiempos. Y lo que se sabe con certeza es que esta tétrada de lunas de sangre no ocurría hace 300 años, y también se resalta un misterioso hecho. Cada vez que ocurre este perigeo, un acontecimiento mundial es asociado con Israel y también con los judíos. Por ejemplo, en 1493, con la tétrada de las lunas sangrientas, ocurrió la primera expulsión de los judíos en los reinos de Castilla y Aragón. Durante otras lunas sangrientas, por ejemplo en 1949, se fundó el Estado moderno de Israel, y las lunas sangrientas generalmente coinciden con días sagrados de los hebreos. Bajo otras lunas sangrientas, en años pasados, ocurrieron eventos dramáticos y matanzas. En los años 870 y 861, con lunas de sangre, se asesinaron a millones de cristianos por los yihadistas árabes en el norte de África y España. Y en Constantinopla, cristianos españoles fueron ejecutados un año antes por haberse negado a convertirse al Islam. En tiempo presente y atravesando la tétrada de lunas de sangre del siglo XXI, seguramente muchos ya habrán oído mencionar la luna sangrienta, ya sea en las noticias, por un amigo o familiar, redes sociales, etc. Resulta que este eclipse tiene una explicación científica muy simple. La atmósfera terrestre estará llena